Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Venezolanos sí, pero no así. Con este polémico mensaje, la candidata a la gobernación de Santander en Colombia, Ángela Hernández, busca ser elegida el próximo 27 de octubre como gobernadora. No me parece xenófobo, me parece que es más bien una acción de prevención. Aún así, pues también desde mi parte humana, pues yo digo, una cosa es control y otra cosa es prohibición, ¿no? No se les está prohibiendo la entrada como tal, se les está diciendo que hay que mantener un control para que ellos puedan ingresar. Pasé casualmente esta mañana y vi la valla y me asombró lo tanto que se puede hacer con política. Cómo podemos jugar con la mente de las personas y con la necesidad humana solamente por un voto. Desde mi punto de vista como venezolano, me sentí un poco ofendido, aunque no he sido, gracias a Dios, víctima de acoso de xenofobia acá en Colombia, gracias a Dios. La valla genera controversia en Colombia y abre el debate sobre la irrupción en las campañas electorales de discursos que buscan capitalizar votos, exigiendo mayores controles frente a la migración de venezolanos. Para el gobierno colombiano es motivo de profunda preocupación el crecimiento del discurso xenófobo hacia los venezolanos, sobre todo si el mismo es utilizado de forma irresponsable en medio de la campaña electoral. Por eso reiteramos el llamado a los diferentes partidos y candidatos a no politizar este asunto, sino a asumirlo con criterio humanitario, sentido de solidaridad y gratitud histórica y a unirse a los esfuerzos que se hacen desde diferentes frentes para apoyar y atender a la población migrante de hermanos venezolanos. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. La candidata a la gobernación de Santander, Ángela Hernández, responde a las críticas que ha desatado el polémico mensaje de sus vallas y explica las razones por las cuales propone un mayor control migratorio ante la llegada masiva de venezolanos a Colombia. El prestigioso y reconocido escritor y columnista de opinión venezolano, Moisés Naim, analiza si se está politizando en época electoral la tragedia que sufren los refugiados venezolanos y responde si este es un mensaje xenofóbico o una preocupación legítima ante una tragedia que amenaza con desbordarse y que requiere una mayor atención de la comunidad internacional. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: la creciente migración de venezolanos a Colombia y la importancia que tiene esa problemática en las promesas de campaña de los candidatos que buscan ser elegidos en los departamentos y municipios que a diario enfrentan el complejo reto de atender la llegada de miles de refugiados. La noticia: a menos de 2 meses de las elecciones regionales que tendrán lugar en Colombia el próximo 27 de octubre, una pancarta genera fuerte polémica. Su mensaje central lo voy a leer en este momento. Dice textualmente, vean ustedes en pantalla: venezolanos sí, pero no así. Control migratorio. El punto clave de esta noticia: esta valla, que hace parte de la campaña de la candidata a la gobernación de Santander, Ángela Hernández, ha sido calificada por algunos sectores de opinión como xenófoba y discriminatoria. La pancarta, así como despierta críticas, también genera el respaldo de quienes aseguran que la crisis humanitaria que genera la migración de venezolanos en Colombia ya tocó fondo y que por esa razón son necesarios controles migratorios más fuertes y un mayor apoyo de la comunidad internacional a Colombia para la atención de esta tragedia. Como en toda campaña política, los mensajes son claves para convencer al elector.
Colombia elegirá concejales, alcaldes, diputados y gobernadores el próximo 27 de octubre y a menos de 2 meses de la contienda ya hay algunas piezas publicitarias de los aspirantes que generan una fuerte polémica, como esta valla. El anuncio es de la campaña de Ángela Hernández, candidata al cargo de gobernadora de Santander. Donde juntos le devolveremos la majestad a Santander. Se trata de la primera mujer que busca manejar los destinos de este departamento, ubicado en el nororiente de Colombia, con más de 2.800.000 habitantes y cuya capital es la ciudad de Bucaramanga. Precisamente allí, en Bucaramanga, es donde fue instalada la primera de estas vallas que sugiere control migratorio para los venezolanos. Pasé casualmente esta mañana y vi la valla y me asombró lo tanto que se puede hacer con política. Cómo podemos jugar con la mente de las personas y con la necesidad humana solamente por un voto. Hola, queridos amigos. La propuesta está sustentada, según lo defiende la candidata, en que la migración de población venezolana es, además de un problema humanitario, una realidad política que le preocupa a la ciudadanía en Santander. No obstante, el contenido del mensaje difundido es objeto de controversia. Por el control migratorio que hacían en Ecuador, no es justo que esas personas, o sea, sí que las registren a la entrada acá a Colombia, obvio, que tengan un control migratorio registrado, pero no que tenga un costo de visa o pasaporte para poder ingresar a ningún país. No es que, como decían, ellos están sufriendo ahorita una situación complicada en su país y merecen que se hagan respetar sus derechos humanos, ¿sí? Pues de pronto un poquitico más de control, porque la verdad pues hay demasiada inseguridad, demasiada inseguridad. Pues no es que no tenga nada, porque nada contra ellos, nada, yo no, personalmente no, pero sí más control y todo, porque los puentes peatonales después de las 6 de la tarde es pura personas venezolanas, ya le da uno miedo pasar. No tengo nada contra nada porque soy humana y eso no. Ángela Hernández ha insistido que Colombia entiende la tragedia de los venezolanos y el deber de recibirlos, pero que el país carece de un control migratorio eficiente, por ejemplo, a juicio de la candidata, para que los migrantes no sean explotados laboralmente. En medio de la polémica, organizaciones sociales que ofrecen ayuda humanitaria al migrante venezolano también expresaron su punto de vista. Quizás ella quiso decir otras cosas porque ella pide ahí más control migratorio. Y nosotros pues enfatizamos en el día de hoy que sacamos un comunicado. Sí, nosotros sí queremos que hayan venezolanos, pero no así, como ella lo dice, sino no así sin políticas públicas, no así sin un marco legal, no así con un control migratorio que abusa de los derechos de las personas. Santander es uno de los departamentos más impactados con el éxodo de venezolanos. Al ser región de paso hacia el interior y otras zonas del suroccidente del país, por allí han transitado los más de 1.400.000 ciudadanos procedentes del país bolivariano que hoy están en territorio colombiano. En el departamento viven en la actualidad 69.159 venezolanos, según la más reciente cifra de Migración Colombia. Los invitamos a que ustedes también participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter. Pueden interactuar con nosotros utilizando el hashtag #migrantes en elecciones y respondiendo la siguiente pregunta. A propósito de la polémica que desató el mensaje de esta valla publicitaria política en el departamento de Santander, que propone control migratorio a venezolanos, ¿ustedes creen que esto es xenofobia en el discurso electoral o una preocupación legítima ante el aumento de refugiados venezolanos y la atención que ellos necesitan en Colombia? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Como siempre, aquí en el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. Quiero saludar en la ciudad de Bucaramanga, en Santander, a Ángela Hernández. Ella es diputada de Santander y es actual candidata a la gobernación de este departamento. Candidata, bienvenida al programa La Noche. Hola Jefferson, muy buenas noches. Un cordial saludo para ti y para todos los televidentes. Bueno, candidata, usted está en el ojo del huracán porque ha recibido apoyos, pero también críticas por esta pancarta. ¿Qué la lleva a usted en este momento a hacer esta promesa de campaña? Bueno, primero Jefferson, no es una promesa de campaña. Yo creo que es una realidad política, social, que hoy estamos viviendo en el departamento de Santander. En la actualidad, en Bucaramanga y su área metropolitana viven
70.000 familias venezolanas. Eso quiere decir que ya están conviviendo con nosotros, que hacen parte de nuestra ciudadanía y por consiguiente, como gobernadora del departamento de Santander, también tengo el deber y el derecho de estar frente a estos temas. Lo que quiero primero enmarcar es que ya es una realidad de Colombia la tragedia venezolana. Ya no la podemos seguir viendo como algo que pasa más allá de la frontera, sino ya es una realidad social de nosotros que tenemos que afrontar primero con muchísimo amor, con esa caridad cristiana que nos caracteriza a todos los colombianos, pero también las autoridades con un control efectivo que nos garantice esa seguridad y esa tranquilidad con la que todos queremos vivir, tanto los migrantes como los propios. Diputada, ¿qué le responde a quienes en este momento aseguran que esa pancarta, esa valla, es xenófoba y que es discriminatoria contra esos cientos de miles de venezolanos que en este momento están llegando a Colombia? Bueno, lo primero que tengo para decirles es que yo, al igual que la inmensa mayoría de colombianos y específicamente de santanderianos, somos personas solidarias. Mire, los venezolanos son testigos del amor, del cariño con la que Santander los ha recibido, con las que las familias han corrido a darles un abrigo, una esperanza, una comida, un dinero, con la ilusión de que ellos estén en mejores condiciones. Entonces, lo primero que tenemos que decir con claridad es que Santander no es un departamento xenófobo, al contrario, es un departamento solidario. Por eso han decidido quedarse aquí, por eso le hemos permitido estar en medio de nosotros y reencontrarse además con muchas de sus familias. Lo segundo que tengo para decirle a mis queridos amigos venezolanos es que no tengan temor. Al contrario, ese control efectivo migratorio también va en beneficio de ellos. ¿Por qué? Porque impide que haya una explotación laboral como hoy la estamos teniendo, Jefferson. Este control es bueno para todos, la autoridad, la legalidad es buena para todos. Primero porque es el cumplimiento de la ley y la ley colombiana está ajustada al marco de derechos humanos internacionales. Nuestra Constitución Política de Colombia es una constitución humanitaria, solidaria, así que aplicar la ley en ningún momento será ir en contra de los derechos que tienen, por supuesto, todos los seres humanos y especialmente en esta tragedia nuestros hermanos venezolanos. Candidata, pero también uno se preguntaría por qué eso que usted me está explicando no quedó en la pancarta. Entendemos que tiene que ser un mensaje concreto, un mensaje puntual, el que debe presentarse en un mensaje publicitario, en una propaganda política como esta. Pero el mensaje, así como tal y como está presentado, se puede llegar a interpretar bajo ese prisma que acabo de plantearle. Decir o capitalizar esa molestia que genera en algunos sectores la alta presencia de venezolanos. Mira, la valla yo creo que fue muy clara. Venezolanos sí, porque somos solidarios, porque somos amorosos, porque entendemos que hay una tragedia humana, Jefferson. Nadie se está viniendo a Venezuela por turismo, se están viniendo porque hay hambre, porque hay escasez de salud, porque hay una dictadura que los ha maltratado. La siguiente parte de la valla dice, pero no así, porque también el pueblo colombiano, el pueblo de Santander está pidiéndoles a las autoridades, está pidiéndole a Migración Colombia que sea más efectiva, que sea más concreta. Es que lamentablemente se han presentado casos que nos evidencian que no hay un efectivo control. Por eso es importante escuchar a los santanderianos que nos han dicho, que nos han acompañado a hacer el plan de gobierno, donde ya es una preocupación que hay en la ciudadanía, pero es una preocupación bien fundada, es una preocupación no en contravía del venezolano, sino precisamente en la medida en que haya mayor control, que es la siguiente fase de nuestra valla. Nosotros estamos diciendo claramente qué es lo que necesitamos, un control migratorio efectivo. Con ese control, ¿qué logramos? Primero, pedirle a la Cruz Roja que cumpla con ese protocolo internacional, porque en ese gran recorrido que los venezolanos están haciendo, los que van de paso, los que no se quedan, en muchas partes no hay una carpa de la Cruz Roja, no hay agua, no hay alimentos, no hay mantas. Entonces, si se hace un control efectivo, podemos exigir, podemos dar esa presencia. Segundo, no hay un control efectivo porque en muchos lugares, restaurantes, lavaderos de carros, se están aprovechando de los migrantes y les están pagando muy por debajo del salario que se paga en Colombia. Eso es un aprovechamiento. Usted diariamente está recorriendo su departamento porque está en campaña y según cifras de Migración Colombia,
lo decíamos en este informe de nuestro periodista Jorge Adrián Orozco, también lo reseñaba usted, son cerca de 70.000 venezolanos que en este momento viven en el departamento. 1,5 millones han pasado por este departamento como corredor de tránsito en ese recorrido que hacen hacia el sur de Colombia, con destino a países como Ecuador y Perú. En esa conversación que usted tiene con la gente a diario, diputada, ¿usted qué percibe? ¿Usted cree que en medio de esta situación se está agotando la solidaridad, está creciendo el sentimiento antimigrante por parte de los colombianos de esta región, del departamento de Santander? Afortunadamente a hoy todavía florece la caridad, el amor, la solidaridad en el pueblo santanderiano. ¿Qué me preocupa? Que si no hacemos un control efectivo, sí se puede empezar a presentar casos de xenofobia, pero precisamente es por esa carencia de autoridad. Nosotros somos conscientes que la inmensa mayoría de venezolanos vienen en busca de una oportunidad, vienen en busca de ayuda, pero también somos conscientes que hay esos migrantes que vienen a delinquir, que vienen a hacer daño, que vienen a aprovecharse de la miseria humana para también generar un mayor daño social. Y es a esos migrantes a los que no les podemos dejar la compuerta abierta, a las que le tenemos que demostrar que Colombia tiene ley y esas leyes se tienen que respetar, que hay autoridad. En la medida en que eso pase, los ciudadanos van a tener la tranquilidad y las garantías de saber que la ley está operando, que el migrante que viene en busca de una oportunidad la va a encontrar, pero el migrante que viene a aprovecharse, el migrante que viene a hacer daño, también tenemos que decirle que en Colombia hay autoridad, hay ley y la hacemos cumplir. ¿Y qué percibe usted de la gente? ¿Ha tenido eco su promesa de campaña? Usted me dice que es una realidad, yo estoy de acuerdo con usted, pero tal y como está planteada en la pancarta, pues hace parte de una promesa que hace una candidata que está participando en unas elecciones. ¿Qué le han dicho la gente? ¿Usted cree que ha tenido eco su propuesta? Pues la verdad es que esta propuesta, al igual que todas las otras, han sido construidas de mano de la ciudadanía. Nosotros presentamos un plan de gobierno, Jefferson, hecho con la gente. Entonces, esta es un sentimiento que hemos recogido de empresarios, de padres de familia, de docentes, de personas de la ciudadanía en general, que sí están viendo que es necesario que se realice ese control. Entonces sentimos que hay muchas personas que se identifican, hay muchas personas que creen que sí es necesario que desde la Gobernación de Santander le digamos al Gobierno Nacional, a Migración Colombia, que realice ese control efectivo y también, Jefferson, que sea la ocasión para decirle a los gobiernos internacionales que Colombia necesita más ayuda internacional para sostener esta crisis humanitaria. Todo el mundo se lamenta lo que está pasando en Venezuela, pero a la final somos los colombianos los que estamos asumiendo con amor y con cariño ese compromiso de sacar adelante nuestro país y también de sacar adelante a quienes vienen en busca de ayuda. Por eso es importante hacer mucho más eco en la comunidad internacional, que nos envíen ayudas, que la solidaridad para con Venezuela venga de todas partes del mundo y que Colombia la pueda administrar con honestidad y también con cariño. Diputada, usted toca un punto bien importante y también lo manifestó el canciller de Colombia en las últimas horas. Él ha llamado la atención sobre la poca movilización de recursos para atender esta crisis internacional, que para muchos la está atendiendo Colombia de manera solitaria. Hay un grupo de Lima que apoya el restablecimiento de la democracia en Venezuela, pero es en ese grupo de Lima hay países como Ecuador y como Perú que ya le están pidiendo visa y están imponiendo restricciones a los venezolanos para que ingresen a su territorio. El canciller también ha dicho que de los 315 millones de dólares que pidió Colombia a la comunidad internacional para atender esta crisis, ha recibido solo 96. ¿Usted qué reflexión hace sobre la forma como en este momento el Estado colombiano está atendiendo esta crisis y lo que va a pasar a futuro? ¿Cree usted que Colombia va a llegar el momento en el que no va a poder atender todos los retos y los problemas que a la vez genera la llegada de cientos de miles de refugiados? La verdad es que sí nos están dejando solos a los colombianos con esta ayuda humanitaria. Mire, para nadie es un secreto que el país que más abrió las compuertas de par en par, el país que más ha sido laxo, que más ha permitido el ingreso de venezolanos, somos los colombianos.
Por lo mismo y tanto es que le estamos ya diciendo al gobierno nacional, hey, gobierno nacional, necesitamos un control más efectivo, necesitamos medidas y por supuesto tenemos que decirle con claridad a las organizaciones internacionales que se pongan la mano en el corazón, que no solamente es el discurso contra la dictadura, sino que en verdad se vean con los recursos la inversión. Colombia es un país que merece y que necesita muchos más recursos porque no estamos dando abastos. Mire, yo soy diputada del departamento de Santander. Hicimos un balance solamente con uno de los hospitales, el Hospital Universitario de Santander. Y el balance que nos entregaban al cierre del año pasado es que solamente en atención de urgencias se gastaron 7.900 millones de pesos para ayudar a las familias venezolanas. Es decir, estamos teniendo que sacar de nuestros presupuestos departamentales para ayudar. Lo hacemos con cariño, lo hacemos con amor, pero Colombia también es un país pobre. Nuestro departamento es un departamento limitado. Entonces, por eso desde ya tenemos que decirle a las organizaciones internacionales que no nos dejen solos, que necesitamos las ayudas de todas partes del mundo para seguir ayudando a los venezolanos. Diputada Ángela Hernández, candidata a la gobernación del departamento de Santander, yo quiero agradecerle el tiempo que usted le concedió al programa La Noche, responder cada una de las preguntas que ha desatado esa polémica valla, pero al mismo tiempo la explicación que usted ha dado de las razones por las cuales hace estos planteamientos en un momento donde este tema es álgido, es coyuntural para un país como Colombia que a diario recibe cientos de miles de migrantes. Diputada, candidata, muchas gracias por habernos acompañado. Jefferson, a ti mil gracias por la oportunidad y me despido con los 3 pasos fundamentales con los que queremos atacar esta crisis. Primero, amor y solidaridad para los migrantes, dignidad para los que se quedan a vivir con nosotros y autoridad para los que quieran venir a hacer daño. Colombia siempre será un país de amor. En el programa La Noche siempre están los protagonistas de la noticia. Es un gusto para nosotros tener hoy en nuestros estudios del programa La Noche a Moisés Naín. Ustedes lo conocen muy bien, reconocido escritor, columnista de opinión, y es el director del programa Efecto Naín, también de nuestra casa de NTN 24. Ha querido estar hoy con nosotros. Moisés, muchas gracias por acceder a nuestra invitación. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación, Jeffer. Moisés, vamos a hablar de un tema bastante polémico y es el que tiene que ver con la utilización electoral que le están dando algunos candidatos en el continente americano al tema de la migración. ¿Hasta dónde cree usted que este fenómeno ha crecido en ese momento en la región? Se está transformando en un tema importante. Ciertamente la situación en México, Centroamérica, con Estados Unidos es un tema importante y por supuesto la gran tragedia venezolana devenida en una crisis de inmigración muy importante. Y allí hay una lección para el mundo, los colombianos, tanto el pueblo, la gente, como el gobierno han mostrado una solidaridad, una fraternidad, un humanismo con respecto a sus hermanos venezolanos que están pasando unas épocas difíciles, una tragedia desgarradora. Colombia ha respondido de una manera muy especial, que ya quisieran ver en el mundo otros países, en Europa, en Asia, el mismo Estados Unidos, ¿no? De la manera como están tratando a los refugiados. Muchas de estas personas no son migrantes, son refugiados. Y Colombia ha marcado la pauta, se ha conducido, no solo, repito, lo que es maravilloso es ver que no es un gobierno solamente, sino es una sociedad que acoge a personas, seres humanos que lo necesitan. Vamos a ver cuánto dura eso, ¿no? La gran preocupación, como tú mencionas, es que haya oportunistas de la política que empiecen a utilizar el tema migratorio con fines, simplemente de fines electorales. Moisés, en términos reales, ¿en qué está esa solidaridad? Es evidente que la migración en la región ha crecido y los diferentes países del continente americano pues han recibido a los migrantes venezolanos. ¿Pero usted cree que es posible que se mantenga esa solidaridad o hay un creciente sentimiento antimigrante que ya se puede estar incubando en los países del continente americano? Da miedo, ¿no? Que empiece a suceder eso, pero los números son importantes. Allí termina siendo también, llegan momentos en que los números son abrumadores, que la presencia de estos refugiados empieza a saturar los programas sociales, todos los temas de ayuda social, de los hospitales, de las escuelas, de la vivienda,
Y entonces eso empieza a tener ya entre la gente una incomodidad, empieza a haber dudas acerca de cuánto se puede absorber estos inmigrantes, y entonces de nuevo van a aparecer políticos que van a interpretar que ahí hay un mercado político de personas que están deseando ver más restricciones, controles a los inmigrantes. Moisés, ¿qué consecuencias genera que un liderazgo político con ese afán de conseguir votos utilice un discurso xenófobo? ¿Cuáles son las consecuencias que puede llegar a traer en el continente ese fenómeno que muchos están anticipando que se puede llegar a presentar no solamente en las elecciones regionales del próximo 27 de octubre en Colombia, lo ha anticipado el señor canciller de Colombia, sino en otros lugares de la región? Sí, bueno, lo estamos viendo en algunos lados, en algunas partes se ve de manera más pronunciada, en otras menos, pero los refugiados venezolanos están llegando, llegan a Colombia, algunos siguen a Ecuador y a Perú y han llegado a Chile, a Argentina, etc. Y la xenofobia, el rechazo al otro, el miedo al diferente, es siempre una patología que hay en las sociedades que a veces hace erupción y causa tragedias, las grandes tragedias humanas de la historia han sido impulsadas por la conquista de otros territorios, pero también por el rechazo, la no identificación con quienes lucen o son diferentes o tienen otras nacionalidades o pertenecen a otras tribus. Y entonces se deshumanizan y entonces los seres humanos adquieren esta terrible propensión a maltratar a quienes son diferentes. Hay una pancarta, Moisés, que ha generado mucha polémica en Colombia y es la de una candidata a la gobernación del departamento de Santander, que es un departamento fronterizo. Es un lugar no solamente donde hay gran cantidad de venezolanos que han llegado como refugiados, sino también es un sitio de tránsito. Por allí pasan en ese recorrido que hacen desde el departamento de norte de Santander, frontera entre Colombia y Venezuela, para llegar hacia el sur de Colombia y finalmente llegar a Ecuador. Esa pancarta dice algo así como: venezolanos sí, pero no así, control migratorio. Usted como venezolano, cuando lee esa frase, ¿usted qué piensa? Me da miedo, me da tristeza, me preocupa. Entiendo de dónde viene, puedo entender claramente lo que acabo de decir. Esa es una región donde la afluencia de refugiados venezolanos es inmensa, donde los números son muy grandes y donde todas las circunstancias que rodean estos flujos migratorios se hacen muy agudos. Entonces, esta candidata debe haber detectado en la población ese apetito y está ahí ofreciéndose para satisfacer el apetito de hacer algo. Y estoy seguro que se pueden hacer las cosas mejores, las cosas siempre pueden ser hechas mejores, se puede manejar quizás mejor la migración, pero no hay que perder de vista que si países como Estados Unidos o los países europeos no logran manejar bien estos flujos migratorios, pedirle a Colombia, que es un país pobre, que es un país que tiene retos de todo tipo, que tenga un desempeño en el control fronterizo, que no lo tienen Estados Unidos y los europeos, es pedirle demasiado, ¿no? O sea, hay que respetar la idea de que quizás no todo lo que uno quiera hacer con el gobierno lo puede hacer. Los gobiernos no son todopoderosos y quizás terminan pidiéndole a un gobierno, independientemente de quién esté en la presidencia, ¿no? Pidiéndole al gobierno que haga cosas que el gobierno no sabe hacer, no puede hacer, que gobiernos mucho más ricos, mucho más tecnológicos, mucho más institucionalizados, como los europeos o los Estados Unidos, no lo logran. Entonces se le está pidiendo al gobierno colombiano que haga cosas que otros gobiernos no logran tampoco. Aunque el éxodo por sí mismo ha significado un gran drama humanitario, la solidaridad ciudadana de países vecinos logró ser un aliciente en medio de su tragedia. De Sudamérica, Colombia terminó convertido en el principal país receptor de migrantes venezolanos. Nunca antes en la historia de América Latina habíamos visto una situación tan difícil en un país vecino, donde por los estragos de la dictadura millones de personas han salido buscando refugio. Según cifras de la ACNUR, Colombia ya alberga 1.408.055 venezolanos, de los más de 4 millones que han huido de su país.
Perú acoge en este momento a 853.429 migrantes venezolanos, Ecuador 330.414, Brasil 178.575 y Panamá 94.596. En el caso de Colombia, además de mantener la política de puertas abiertas a los ciudadanos venezolanos, este estado decidió recientemente concederle la nacionalidad a niños hijos de migrantes venezolanos que hayan nacido en Colombia a partir del 19 de agosto de 2015. Todos nos unimos para decirle a esos 24.000 niños que han estado en esa situación, que prácticamente conducía a la apatridia, que no van a estar en esa situación. No obstante, el desafío humanitario que representa para la región la migración venezolana ha ido desencadenando medidas de mayor control o restricción por parte de los gobiernos de algunos de los países receptores de migrantes venezolanos, como el caso de Ecuador, que desde el pasado lunes 26 de agosto les está exigiendo visa humanitaria. Perú también comenzó desde el pasado 15 de junio la solicitud de visado humanitario a los venezolanos. Igual decisión tomó días después el gobierno de Chile al establecer visa de turista para estos migrantes por un máximo de 90 días. Cada estado es libre y soberano de decidir qué medidas tomar para enfrentar el flujo migratorio proveniente de Venezuela. Sin embargo, desde la perspectiva de Colombia, la exigencia de documentos o visas no evitará que los migrantes venezolanos sigan saliendo de su país para sobrevivir, sino que tendrá como consecuencia un aumento de la migración irregular. El gobierno de Colombia ve con preocupación que las acciones restrictivas de algunos estados frente a la migración venezolana hagan que crezca el paso de los migrantes por lugares no autorizados, como las llamadas trochas, estimulando la delincuencia y la trata de personas. Moisés, todo esto está en un contexto bastante particular y es esa política de puertas abiertas que mantiene el Estado colombiano frente a la migración venezolana. Otros países ya han comenzado a imponer restricciones, como lo ha hecho Ecuador y lo ha hecho Perú. ¿Qué situación cree usted que enfrenta Colombia en este momento? ¿Puede llegar a convertirse en un país embudo, en un país tapón, donde, la migración siga creciendo de manera desmesurada? No lo sabemos, porque todo esto no hemos hablado de la causa de la migración, ¿verdad? O sea, al final de lo que depende esto es que en Venezuela se pueda comer y haya medicinas para sobrevivir. Mientras el gobierno de Maduro, mientras no cese la usurpación de un gobierno que está aniquilando a los venezolanos, pues seguirá abriendo una presión para salir, y no para emigrar, sino para comer, para encontrar medicinas, para sobrevivir. Entonces, esta conversación pasa por saber qué va a pasar en Venezuela y si el gobierno de Maduro va a seguir aniquilando a los venezolanos y destruyendo, si no va a haber nuevas políticas económicas, un nuevo gobierno que haga las cosas diferentes y que no haga que los venezolanos se vayan. Los venezolanos no se quieren ir. Esto no es una decisión voluntaria, están siendo empujados por un gobierno inepto y criminal. Moisés, pues yo quiero que leamos a esta hora algunas de las opiniones que nos están enviando nuestros televidentes a propósito de esa pregunta que le hacía hace unos minutos y de la cual hablaba con la diputada Ángela, que es una candidata a la gobernación del departamento de Santander. Ángela Hernández, a propósito de este debate que desató esa polémica valla, ¿usted qué opinión tiene? ¿Cree usted que esta valla es xenófoba? ¿Usted cree que es una preocupación legítima, una promesa de campaña que debe hacerse ante una realidad desbordante que afecta a Colombia ante la llegada de cientos de miles de venezolanos? Le damos opiniones de ustedes, nuestros televidentes. Hasta ahora, Enevar dice, no es xenofobia, Colombia ha dejado que el problema se salga de las manos y llegar a niveles de salud pública. Debe existir una política de control migratorio. Rosa opina lo siguiente, imagínese si Venezuela le hubiera cerrado las puertas a los colombianos, ecuatorianos, chilenos, uruguayos, cubanos, italianos, etcétera, con controles. Le aseguro, no habrían tantos de ellos con educación gratuita, empresas, casas, salud, etcétera. Piénsenlo. Uno más, este es de Alexis, él opina lo siguiente, es bueno que Colombia empiece a ejercer el control migratorio.
Son opiniones de nuestros televidentes. Vamos a una pausa, Moisés, y cuando regresemos estaremos hablando de otros temas que tienen que ver también con Venezuela. Uno de ellos, la presencia de integrantes de las FARC y del ELN en territorio venezolano. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha denunciado en las últimas horas que el resurgimiento, el rearme de las FARC está siendo apoyado por parte del gobierno venezolano, por parte de Nicolás Maduro. Eso hablaremos con Moisés Naín luego de una pausa a comerciales. Vamos a entrarle duro. Para el gobierno del presidente Iván Duque es claro que esta banda de narcoterroristas, como la llamó, está protegida por el régimen que hoy usurpa el poder en Venezuela. Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN. Debemos tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. Las advertencias que apuntaban a que bajo el amparo del régimen de Maduro estaban los excabecillas de las FARC que habían eludido su comparecencia ante la justicia ya habían sido anticipadas en julio por el propio mandatario colombiano en entrevista con el subdirector de Noticias RCN, José Manuel Acevedo. Creo que Jesús Santrich está en este momento protegido en Venezuela. Hay informes de inteligencia que ustedes tengan que apuntan hacia allá. Mire, no vaya muy lejos. Sí. Allá en Venezuela está Iván Márquez, está el Paisa, está Romaña, y ellos están allá no jugando muñecas. Ellos están protegidos allá por la dictadura de Nicolás Maduro, y nosotros tenemos claro que ellos allá están retomando conversaciones vinculadas o posiblemente vinculadas a actos criminales. A finales de julio, durante el foro de Sao Paulo y Caracas, Nicolás Maduro no ahorró elogios para los exjefes criminales de las FARC, hoy rearmados. Habían anunciado que venía Iván Márquez y Jesús Santrich. Me quedé esperando. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Son los dos líderes de paz. Y Timochenko y Catatumbo y la FARC es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir, porque son líderes de paz. Para líderes de la oposición al régimen chavista, no hay duda de que la banda criminal de excabecillas de las FARC está coordinada con el régimen de Maduro. Yo he planteado de manera insistente que tanto el régimen de Maduro como sus aliados criminales, su prioridad en este momento es la desestabilización de Colombia y el gobierno del presidente Iván Duque. Ese fue siempre lo que estos grupos buscaron con ese tratado de paz. Nunca dejaron la guerra, nunca se acabó, nunca se desarmaron. Lo que buscaron fue fortalecerse en territorio venezolano, como de hecho lo han hecho. Diosdado Cabello negó que el régimen de Maduro esté apoyando a los exjefes reincidentes de las FARC. Al mismo tiempo, el canciller de la dictadura de Maduro, Jorge Arreaza, responsabilizó del rearme al presidente de Colombia. ¿Qué tiene que ver Venezuela? Nada. ¿Qué tenemos que ver nosotros con el conflicto colombiano? Nada. Aquí, por culpa de ese conflicto, recibimos más de 5 millones de hermanos colombianos que viven aquí en Venezuela. Resulta insólito que Iván Duque, con absoluta desfachatez, en un acto deleznable, pretenda desplazar hacia terceros países y terceras personas su exclusiva responsabilidad en el planificado desmontaje del proceso de paz. Moisés, no puedo desaprovechar su presencia aquí en el programa de la noche para que hablemos de un segundo tema. Usted me plantea una arista que tiene que ver con las causas de esta migración, que definitivamente es la presencia de esta dictadura en el poder en Venezuela. En los últimos días ha trascendido una noticia en Colombia que tiene que ver con ese anuncio que ha hecho Iván Márquez de volver a las armas, de rearmarse y asegurar que hay un nuevo nacimiento de las FARC. El presidente Iván Duque asegura que este resurgimiento de las FARC, que va acompañada de unas disidencias, tiene todo el apoyo del régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo analiza usted esta situación, esta amenaza que hay en ese momento para Colombia de tener a un grupo criminal que lanza serias advertencias al gobierno, al país, pero que lo hace apoyado de un gobierno como el venezolano?
Sí, allí no es que el presidente Duque acusó a Maduro de apoyar a la FARC, sino que Maduro hubo un discurso hace poco con motivo de la reunión del Grupo de Sao Paulo, que es un grupo de líderes de izquierda y de movimientos de izquierda, donde en el acto de cierre de eso, Maduro dijo, y le doy la bienvenida a la FARC, a Iván Márquez, y los mencionó a todos. Y si vienen para acá, aquí les daremos cobijo y les daremos solidaridad y les daremos... O sea, fue muy explícito, esto no es una especulación. El presidente Nicolás Maduro... el dictador Nicolás Maduro dio en un discurso, le abrió la puerta, le dio la bienvenida, les insistió que vinieran a Venezuela a todos estos criminales. Y bueno, y ellos actuaron como lo que son. Y entonces lo único que puede decirse del video y de la decisión y todo lo demás es que los revela claramente quiénes son, cuál es su esencia, cuáles son sus intereses, de quiénes son amigos. Son amigos de una dictadura en Venezuela, pero de una democracia en Colombia. Nada, es muy revelador. Todo esto revela la esencia de estos personajes y también revela la esencia de la dictadura de Nicolás Maduro. Moisés, ¿y qué representa para Nicolás Maduro tener en este momento un grupo como las FARC a su disposición? Iván Márquez y compañía, estas disidencias, inclusive el ELN, están en territorio venezolano. ¿Son una herramienta del régimen también? Son socios. Esencialmente, no hay que olvidar que la dictadura de Maduro es una organización criminal, eso está documentado, conocido, etc. Y estos simplemente forman parte del ecosistema criminal que rodea al Estado venezolano. ¿Los va a utilizar quizás para hacerle daño a Duque? Bueno, él todo lo que puede hacer, él está muy distraído sobreviviendo a su propio ministro de Defensa, que tuvo un intento de golpe de Estado contra él. O sea, Maduro está bajo presión. Hubo un intento de derrocarlo por su propia gente, ¿no?, que estaba negociando con los Estados Unidos. Entonces Maduro anda muy preocupado, muy distraído. Las sanciones y otras cosas están haciendo que sea cada vez más precaria su condición de líder de esta dictadura, ¿no? Último, Moisés, hay una tercera noticia al día de hoy que tiene que ver con este listado de los 5 países donde mayor cantidad de refugiados que ha emitido la ACNUR, la Agencia para los Refugiados de la Organización de Naciones Unidas. Ha llamado mucho la atención y también lo manifestó y lo resaltó el canciller colombiano el día de hoy, que Venezuela no hace parte de ese listado. ¿Cómo explicarse que uno de los países que enfrenta el fenómeno migratorio, el fenómeno de refugiados más grande del mundo, que puede llegar a cerca de 8 millones de migrantes, no esté en este listado? Eso es una sorpresa, también a mí me sorprendió, yo no tengo la explicación. Evidentemente quienes participan de esto no han sido suficientemente eficaces en comunicar la magnitud de la tragedia migratoria venezolana que está afectando a Colombia y a Ecuador y a Perú y a todos los demás. La tragedia venezolana, la situación, la crisis migratoria venezolana es de calibre mundial. Y yo supongo que los números a los que se refiere esta lista no están actualizados. Yo supongo que esto va a ser revisado y que el volumen, la magnitud de esta crisis se va a revelar muy pronto. ¿Pero qué consecuencias trae eso, Moisés, el hecho de que no esté visibilizada esa situación? Claro, no, tienes razón. Trae las consecuencias de que, por ejemplo, los países, Estados Unidos, Europa le ha dado miles de millones de dólares a otras crisis más pequeñas que las de Venezuela. Miles de millones de dólares a los países que tienen que manejar la recepción de estos refugiados, que claramente tienen consecuencias para los sistemas de prestación de servicios sociales, como ya dije, educación, salud, vivienda, etcétera, ¿no? Entonces hay dinero disponible a nivel mundial para este tipo de crisis que no ha llegado todavía a la crisis venezolana, y parte de eso es, por eso quizás no está, ¿no? Porque en cuanto esté en esa lista, Venezuela, Colombia, la crisis colombo-venezolana de inmigración va a tener que contar con el apoyo financiero internacional. Moisés, pues muchas gracias por este tiempo que nos has concedido aquí en el programa La Noche. Siempre esta será tu casa y para nosotros es un privilegio, y para nuestros televidentes tener la oportunidad de contar con esos análisis, no solamente en el programa, sino tenerte como invitado hablando de la realidad venezolana tal y como lo hiciste hoy aquí en el programa. Muchas gracias. Gracias, Jefferson. Encantado de estar aquí.
A todos nuestros televidentes hemos llegado a la parte final. Los invitamos a que nos escriban en nuestra página web www.ntn24.com. Nos pueden escribir en redes sociales, ahí aparecen, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.